Bueno, más que todo, eh, la directora me pidió que si podíamos hacer una presentación y yo le dije que yo estaba investigando mucho el tema de la herencia hispánica y la profesora, la directora, ¿verdad? Me dijo básicamente esto, que el 12 de octubre y todo el tema de la conquista evoca como imágenes eh, muy negativas de conquista y esclavitud y todo esto. Eh, entonces yo le quise como plantear otra perspectiva. Eh, Aquí, digamos, tenemos que entender que el tema de la conquista y la colonia es algo, lamentablemente, es algo esencial en la historia de la humanidad. ¿Verdad? Eso no lo digo yo, eso lo vemos en, eso pues lo vemos en cualquier, cuando vemos libros de historia vamos a ver esto, o sea, siempre va a haber conquistas, vean ustedes ahorita Israel, este, lo que está pasando ahí, esa tierra cuántas veces se ha conquistado. El tema de la conquista de América era inevitable, era algo que iba a pasar tarde o temprano. ¿Sí, sí me está escuchando, directora? Em, bueno, no sé si me está escuchando. Sí, sí te escucho. Es Ok, que ok, tenía el micrófono cerrado para que no se oigan ruidos externos ok, aquí. ok, perfecto. Bueno, como les decía, el tema de la conquista es algo inevitable. E incluso la conquista no es algo que va a traer, digamos, los españoles, sino que el tema de la conquista ya estaba presente en América desde antes. Vean ustedes, por ejemplo, los aztecas, ¿verdad? Los aztecas no son originarios de esa zona de México, sino que ellos migraron desde el norte, posiblemente Estados Unidos, y migraron, se ubicaron ahí en el lago de Tenochtitlán y ellos llevaban a cabo saqueos y hacían torturas muy feas y sacrificios humanos y de tal forma que se ganaron el resentimiento de un montón de tribus que habían alrededor. De tal forma cuando llega Hernán Cortés, este, básicamente este montón de tribus se le unen a Hernán Cortés y vamos a tener esos ejércitos, entre comillas, españoles, que tienen este, cientos de indígenas, ¿verdad? Que a veces son unos ejércitos que son 90% indígenas y que tenemos que entender que la conquista básicamente es gracias al tema eh, es gracias a una colaboración indígena. Y en todo el caso, en todo este proceso, eh, vamos a tener una integración de las dos culturas. Este, los españoles no eliminan la cultura indígena, más bien investigan las lenguas y se llevan esas lenguas. eh, en la Universidad de Salamanca, por ejemplo, hay varios folletos sobre las lenguas nativas de América y esos libros básicamente después sirvieron para hacer para volver a poder rescatar estos lenguajes. Imagínense que realmente las personas que van a eliminar la cultura indígena no son los españoles, sino son más adelante las élites criollas, los liberales, son muchos de los que van a estar eliminando la herencia indígena. Entonces, para que vean ustedes que este tema es complejo y entonces eh, yo propongo un poco aceptar tanto nuestra herencia indígena como nuestra herencia española, ya que somos mestizos, básicamente. También hay un interés por otros elementos, sobre todo anglosajones, de que el hispanoamericano no se sienta feliz con su herencia, porque obviamente va a ser más fácil dominar a los hispanoamericanos eh, si estamos como con la moral baja por nuestro pasado y todo eso. Imagínense ustedes que el tema latinoamericano es un tema,
es un término que nos imponen los franceses, porque después de la conquista, después de la independencia, van a venir otras conquistas posteriores, sobre todo económicas. Cuando hay una conquista económica, no es necesario tropas, y eso es lo que le va a pasar a muchos países hispanoamericanos, incluido el nuestro. Cuando pensamos en las bananeras y en el enclave minero, muchas veces nos molesta el tema de que el español se haya llevado el oro y toda esta cosa, pero tenemos que tomar en cuenta que el oro se llevaba a España y se hacían monedas, y esas monedas después circulaban en América o se invertían para hacer las universidades y hospitales de América. Nos molesta eso, pero nunca hablamos de, digamos, del oro que se lleva la compañía de Minor Keith en Avangares, que ya es una cantidad industrial de oro, ¿verdad? Esa historia eh, está, digamos, tapada, sobre todo porque los liberales fueron los que escribieron la historia y fueron parte de quienes se encargaron de blanquear la historia y de eliminar la parte indígena. Entonces, bueno, vamos a empezar con la herencia hispánica. Eh, Tenemos que entender que los hombres y mujeres, porque también llegan mujeres, a veces se quieren eliminar de la historia, los hombres y mujeres que llegaron en el siglo XVI tenían una percepción muy diferente de la vida a la que tenemos hoy en día. Cuando hoy en día pensamos en el catolicismo, básicamente pensamos en un tema religioso o espiritualidad, ¿verdad? Si yo le digo, imagínese algo católico, piensen algo católico, ustedes pueden pensar en una iglesia o una virgen, pero así no era como el español veía el mundo en aquella época, sino que todo brotaba del catolicismo. Y esto es algo que tenemos que entender un poco. La arquitectura brotaba del catolicismo, la urbanización y la organización del pueblo, la parte política, la filosofía, la educación y la ciencia y la medicina. Este, Hay un tema que sí tenemos que entender de la religión, y es que el catolicismo prohibía unas prácticas que para hoy en día las vemos muy normales, o sea, vemos muy normal el prohibir esto, pero que era muy normal en todo el continente americano, que era el canibalismo y el sacrificio humano. Estas son prácticas que se han implementado en muchas partes del mundo, no solo en América, sino que también en Asia, en África, y no hay que ir tan largo, ¿verdad? Hoy en día en Haití, Haití fue conquistada por Francia y no fue cristianizada, y ahí tenemos todavía hasta la fecha canibalismo. Vean ustedes, por ejemplo, Roma, ¿verdad? Que tenía el encuentro de los gladiadores, que eso era una especie de sacrificio hacia la guerra, hacia la gloria de Roma. Y básicamente el tema de los gladiadores es algo que se entra en decadencia cuando el cristianismo es permitido en Roma. Entonces, incluso a mí que me gusta mucho la cuestión de los chorotegas sabemos que consideraban la carne humana un deleite. Entonces, bueno, estos son temas que se van a ir eliminando con la llegada de los españoles. Em, Cuando pensamos en Nicoya, ¿verdad? Que tanta folclore de Costa Rica ha surgido de Nicoya. em, es una herencia sumamente antigua que se pierde un poco en el tiempo. Sabemos que en 1554 se funda ya el corregimiento de Nicoya. Este, Hay como un debate ahí de que la confraternidad de la Virgen de Guadalupe se fundó 10 años antes. Es un debate, básicamente. La fecha es más seguro, digamos, decir 1554. Y en ese tiempo se va a construir el primer templo de Nicoya. Podemos decir así que Nicoya ha tenido tres templos. Los templos de estas épocas se van a destruir ahí con temblores o incendios. El primer templo va a tener una apariencia
de este tipo. Estos son ilustraciones que vienen en el libro de Gonzalo Fernández de Oviedo, que anduvo en Nicaragua y en Nicoya en 1529 y nos cuenta mucho cómo eran ¿verdad? Detalla mucho cómo era la cultura de Nicoya. Eh, y bueno, entonces con el tiempo ese primer templo se va a caer y va a venir el segundo templo. El segundo templo, si ustedes lo visitan, bueno, nada más para aclarar, estamos en, ¿verdad? Este charla es para la Biblioteca de Liberia, pero yo aquí estoy haciéndome la idea de que nos está escuchando gente de todo el país y que tal vez no están familiarizados con Nicoya, pero si uno visita el templo de Nicoya, va a ver que hay algunas partes y algunos elementos que eran del segundo templo y que igual lamentablemente es destruido y después de la independencia se va a construir el templo actual. Esta es una obra de Manuel Carranza, que lamentablemente un gran pintor costarricense que falleció y que hacía obras muy bonitas, pero se nos fue hace como 2 años. Nunca lo pude conocer yo. Este, entonces, ¿verdad? Lo que es la tradición de la yegüita y todo este tema, este culto a la Virgen de Guadalupe, tenemos que entender que es una cuestión de más de 400 años y es uno de los mejores ejemplos del mestizaje. Aquí los feligreses van a ser en su mayoría personas de ascendencia indígena. Bueno, es importante recalcar que a veces cuando pensamos en la conquista y pensamos siempre como en Cristóbal Colón, ¿verdad? Que llegó a Isla Ubita, pero realmente la conquista de Costa Rica es lanzada desde Nicoya. Eh, Desde Nicoya va a salir campañas de Juan de Caballón o de Juan Vázquez de Coronado y finalmente en 1574 se funda Cartago en su locación actual. Puede que alguno me diga, no, pero es que la fecha de fundación de Cartago es otra, anterior, pero es que Cartago lo mueven 2 veces. Entonces la fecha de la Cartago donde está realmente actualmente es 1574. Esta es una ilustración de Figueroa, eh, donde más o menos nos podemos imaginar cómo era el diseño, ¿verdad? La iglesia siempre está en el centro y las casitas se van construyendo en estos cuadrantes. Este, bueno, en el Cartago virreinal es siempre muy nombrado lo que es la Puebla de los Pardos. Es un pueblito que está a 600, más o menos 600 metros de Cartago, ¿verdad? En Cartago es donde están las ruinas de Santiago, eh, y la Puebla de los Pardos es donde hoy está la Basílica de los Ángeles. La Puebla de los Pardos es un pueblo de negros libres. O sea, los negros llegaron a Costa Rica como esclavos de los españoles, pero era una esclavitud más flexible a la esclavitud de los ingleses o estadounidenses, por ejemplo. Era una esclavitud donde el mismo esclavo podía denunciar al amo digamos, si le trataba mal y podía comprar su libertad y en muchos casos los amos los liberaban, y a veces el esclavo seguía siendo como leal a su antiguo amo y con ese proceso de ir liberando a los esclavos, porque era una esclavitud más flexible, eh, se les da un espacio que es la Puebla, que se conoce como la Puebla de los Pardos. Siempre se ha dicho que los pueblos de los pardos van a estar, digamos, como aislados por esta cruz de Caravaca, que aquí lo pusimos en la ilustración. Bueno, el investigador Manuel Benavides ya ha demostrado que la cruz de Caravaca lo que hace es, digamos, marcar la diferencia entre los pueblos, pero no es que los negros no podían ir a Cartago. Eh, no es, digamos, un apartheid, más bien
Bueno, en 1635 aproximadamente, ¿verdad? Es la fecha que se calcula, es la fecha que se ha propuesto por los investigadores, que se da el encuentro el hallazgo de la Virgen de los Ángeles por una negrita. Ustedes, puede que ustedes, digamos, el que esté viendo esto sea ateo y no crean estas cosas. Pero eso es irrelevante en cuanto al tema antropológico. Es irrelevante porque el culto es real. O sea, el culto a la Virgen de los Ángeles, tenemos mucha historiografía y sabemos que ya para el año 1639 se está construyendo un templo para la Virgen de los Ángeles en el pueblo de Los Pardos. Entonces, por eso es que algunos de estos investigadores sitúan el hallazgo eh, 4 años antes, cuando se forma la cofradía de la Virgen de los Ángeles. Esta va a estar compuesta por ¿verdad? Personas de origen africano o mestizos, mulatos, o incluso personas españolas o criollas blancas. Uno de los gobernadores de Cartago, les va a entregar una finca en Matina para que pudieran costearse los gastos de la iglesia. Una finca em, en Matina, digamos, era un lugar donde se podía sembrar cacao. Entonces, por eso es que le dan una finca en Matina. Unos años más tarde, Matina va a ser invadida por un ejército de piratas. En el año 1666 van a llegar una agrupación de piratas ingleses y holandeses, que son los enemigos de España, eh, para traerse abajo a España, que son sus enemigos. Ellos van a emplear dos tácticas. Una de ellas es enviar piratas a los puertos a saquear, a robarse el oro y todas estas cosas. Y otra de las tácticas es propagandística, es hacer, por ejemplo, hablar mal de España y hacer, digamos, estas litografías donde un holandés que nunca había puesto un pie en España, en América, se inventaba estas imágenes que no tienen sentido porque a los indígenas, por ejemplo, los hacen rubios, los hacen rubios y los ponen a, como decir, las imágenes muestran unos escenarios muy macabros donde hay, digamos, 100 indígenas que son rubios y los están quemando vivos y después el español ahí se está comiendo al indígena por pedazos. Entonces son cosas que no tienen sentido y que van a ¿verdad? Van a propagar esta leyenda negra que ha sobrevivido hasta la fecha de hoy. Porque la anglosfera quiere que los hispanos estemos como, eh, odiemos nuestra herencia. Bueno, cuando se alerta a Cartago de esta invasión, el, el gobernador va a preparar las fuerzas y por parte del clérigo van a llevar una figura de Ujarrás, que es la Virgen de Ujarrás, la van a llevar a Cartago para que la gente pues, pueda rezar y se sientan como más seguros. Bueno, entonces el gobernador Juan López de la Flor organizó las defensas y envió un grupito de arcabuceros. El arcabuz es este fusil antiguo que era más como un cañón portátil. Los arcabuceros van a lograr atacar a los piratas. Imagínense que los piratas habían llegado hasta Turrialba. Ahí son sorprendidos por este grupito de arcabuceros y, y ahí es donde los piratas inician su retirada. Cuando los piratas se están retirando, ellos les topan con una tribu indígena y le dicen, vea, unámonos y peleamos contra los españoles. Algo que los indígenas van a rechazar y más bien los indígenas se ponen eh, del bando español y vamos a tener momentos donde las fuerzas españolas tienen
este refuerzo de los indios flecheros. Bueno, entonces se rechaza esa invasión bueno, estaba a cargo de esta figura, este pirata Henry Morgan y Edward Mansfield. Se rechaza esa figura y bueno, la Virgen de Ujarrás se vuelve muy importante. Por este motivo se le conoce como Nuestra Señora del Rescate de Ujarrás. En honor a ella se va a mandar a construir un templo, que es el templo de Ujarrás, ¿verdad? Que es una de las construcciones más antiguas de Costa Rica. Bueno, también esta es una imagen en Nicoya, siempre habían, en Cabo Blanco, que es, ¿verdad? Esa puntita, siempre había un grupito de 3 indígenas que estaban atentos observando el mar en caso de que viniese un ataque ahí de piratas. Pues ya va a ser saqueada varias veces por los piratas. Lo mismo va a pasar con la ciudad de Esparza. Aquí esta es otra ilustración de Figueroa. Vemos que dice saqueo e incendio de la ciudad de Esparza por los piratas ingleses. Esto es en el año 1684 y este tema de que Esparza, que estaba tan cerca de las costas, se exponía mucho al ataque de los piratas. Ya se estaba dando que algunas personas se estaban movilizando hacia Bagaces, hacia la zona de Cañas y Bagaces. No podemos decir que es catapultado por este evento, pero sin duda este evento contribuye mucho a que esta gente de Esparza se movilice hacia la zona de Bagaces y Cañas y se empiecen a asentar en esa zona. Así es como van a ser Bagaces. Y esta gente básicamente se dedicaba a la ganadería. Entonces podemos concluir con eso que para el año por ahí del año 1700 ya vamos a tener todo lo que son los habaneros, ¿verdad? Es una tradición que es ancestral, ¿verdad? Desde los 1700 vamos a tener esos habaneros valientemente cuidando el ganado en aquellos territorios tan aislados y todo, en lo que es Bagaces. También hay un tema de que, bueno, Nicaragua también va a tener problemas con los piratas y con los ingleses, sobre todo porque los ingleses forman como unos aliados que son los misquitos en el Caribe nicaragüense, de tal forma que la parte del Pacífico de Nicaragua se va a poblar más y con eso va a haber más demanda digamos, de carne y alimentos. Entonces vamos a empezar a se van a empezar a fundar muchas haciendas ganaderas en esta zona de Guanacaste. Incluso, bueno, una de ellas es la famosa hacienda de Santa Rosa. Estos muros pueden ser del año, se calcula que bien pueden ser del año 1700. Y bueno, aquí hace falta mucho por investigar porque la casona de Santa Rosa sí ha sido documentada, pero cuando uno va a Guanacaste, uno ve un montón de corrales de este tipo de piedra, pero que uno no puede como encontrar tanta información y así, puesto a que muchos de esos corrales pueden ser de esta época virreinal, de los 1700. Y bueno, aquí está una imagen de la casona que se va a construir en estas épocas, ¿verdad? Ya la casona la conocemos por la batalla de Santa Rosa, pero existía desde el periodo virreinal. Y aquí podemos observar lo que es la arquitectura clásica de Costa Rica, ¿verdad? Cuando pensamos en esa arquitectura clásica de Costa Rica, es de herencia española. Este tipo de casas los vamos a ver en Colombia, en Nicaragua, en México. También podemos decir que es novohispana. Novohispana es el virreinato de Nueva España, ¿verdad? Que va de México a Costa Rica.
Entonces, nuestro folclore y nuestra identidad está llena de elementos novohispanos. Em, bueno, ahora cambiando un poco del tema y yéndonos a otra parte del país, en 1766 ocurre una decisión por parte del gobierno de España que realmente se hace efectivo por el gobierno de Guatemala. O sea, nosotros pertenecemos a la Alcaldía General de Guatemala y realmente quienes, digamos, toman muchas decisiones para Costa Rica, Costa Rica casi no recibe, digamos, direcciones de España, sino que es la gente de Guatemala la que decide muchas cosas y a nosotros eh, nos van a permitir venderle tabaco a, a Granada. Tenemos que entender que hoy en día tenemos una percepción del comercio, tenemos una concepción liberal donde cualquiera puede, digamos, vender las cosas, pero así no era en estas épocas donde el gobierno determinaba cuánto iba a vender alguien, a quién se lo iba a vender y a qué precio. Entonces a Costa Rica le dicen, bueno, usted le va a vender tabaco a Granada. Y eso empieza a cambiar mucho la dinámica en Costa Rica. Costa Rica se empieza como a organizar para poder cumplir esta tarea. Esta es un evento que va a inyectar mucho moneda a Costa Rica. Siempre se dice que Costa Rica es la más pobre y todo esto en el periodo virreinal, pero se nos olvida que el periodo virreinal es sumamente largo y que va a llegar un momento donde se va a formar el modelo agroexportador que conocemos más adelante con el café. Este, Costa Rica, después de poderle vender a Granada, también le va a vender a León y en algunos casos le va a vender a El Salvador. Entonces ahí es donde Costa Rica se presenta como un país chiquitito, pero que tiene esta capacidad de suplir mercados más grandes. Pongo ahí en el mapa San José porque el estanco de tabacos estaba en San José y no se podía sembrar tabaco en Cartago, sino que en Heredia y en San José. Entonces, eso es algo que va a cambiar mucho la dinámica en Costa Rica, ¿verdad? Cartago era la ciudad principal, Heredia y San José eran más pequeñitas, pero con el tema del tabaco, mucha gente se va a ir a San José. Y tenemos que entender, por ejemplo, por ejemplo, hay un señor, Mariano Montealegre, que va a ser el factor de los tabacos y su hijo va a ser el presidente ya en el periodo de la independencia, va a ser presidente de Costa Rica. Eh, Recuerdan al presidente de Montealegre, ¿verdad? Los que les da el golpe a Juanito Mora. Eh, entonces, es esa misma gente que está a cargo del tabaco en el periodo virreinal, sus hijos van a ser los grandes oligarcas de café ya en el periodo republicano. Este, bueno, de esto queda un poco unas ruinas en La Garita. Queda, por el tema del tabaco, se construyó una aduana en La Garita en 1780 y básicamente lo que quedan son puras ruinas. Este, bueno, en abril de 1782 se va a proclamar la Virgen de los Ángeles como patrona de Cartago. Ya habíamos visto que este va a ser un culto que va a tener, que va a empezar en un pueblo de negros. Sin embargo, va a traer a gente blanca, va a traer gente de todo el país y va a ser como un elemento que favorece a ese mestizaje, sobre todo cuando eh, se hacen como estas fiestas en la iglesia de Los Ángeles, la cofradía de Los Ángeles, perdón, organiza fiestas y en esas fiestas va a llegar todo tipo de gente, no solo los negritos y mulatos, sino que también españoles y criollos y toda la cosa. Y es uno de los elementos que más ayuda al mestizaje. Este, de hecho, que este altar es de esta época
y tiene algunos elementos, tiene algunas figuras de cacao, no sé si los logran ver, ahí tienen algunos elementos de cacao puesto, es en honor a las fincas que sustentaron esta cofradía. Y bueno, para que vean ustedes que en el año de 1782 ya tenemos el Valle Central con Alajuela, con San José, una San José que está creciendo, Heredia, Cartago, ya tenemos esa parte del Valle Central. Se utiliza el puerto de Punta Arenas para exportar el tabaco. Ya para estas épocas ya existe, digamos, Liberia, Nicoya, Santa Cruz. Entonces hay mucho existe, bueno, de nuevo, el modelo agroexportador. Tenemos que ver entonces que ya existen muchas cosas actuales en Costa Rica, de la Costa Rica actual en aquella época. Ahora, les había explicado que las personas de esta época parten del catolicismo para hacer todo, ¿verdad? Todo brota del catolicismo. Entonces, vamos a ver un poco el tema de la filosofía y la educación. Un segundo. Bueno, hacia el final del periodo virreinal se crea la Casa de Enseñanza Santo Tomás. Esto era esto fue impulsado por el obispo de Nicaragua. Tenemos que entender que en aquella época el obispo de Nicaragua era también obispo de Costa Rica. La diócesis estaba conformada por Costa Rica y Nicaragua. Aquí en Costa Rica lo que teníamos era un vicario y él impulsa este proyecto de crear la escuela de Santo Tomás. También envía a esta figura que es el bachiller Osejo, Rafael Francisco Osejo. Algo que tenemos que tomar en cuenta del bachiller Osejo es que él no es español ni es criollo, él es un mestizo. Entonces, para que vean ustedes que muchas veces nos hablan del sistema de las castas, pero podemos ver este ejemplo donde Yero Cejo se va a volver, digamos, la figura más importante en la educación costarricense. Él va a ser una gran figura en la educación costarricense y también va a jugar un papel en el momento de la independencia. De hecho, que va a ser, él es de una postura muy liberal, ¿verdad? Muy liberal en el sentido de influenciada por las ideas de la ilustración. Esto, bueno, los pensamientos de este personaje, en parte, él quería que Costa Rica después de la independencia se anexara a Colombia y parte de sus ideas hacen que suceda la guerra de Ochimogo, pero bueno, eso es otro tema. En 1830 se llega por primera vez una máquina para imprimir en Costa Rica. Esa máquina está en el Museo Nacional, es lindísima, es una maquinota así, una imprenta grandísima. Y con ello se va a imprimir el primer libro impreso en Costa Rica, que es este que está aquí, Breves Lecciones de Aritmética. Entonces, nada más vean ustedes que en una escuela católica de aquella época se está enseñando aritmética y ahorita vamos a ver un poquito más lo que se enseña en las escuelas católicas. En 1843 la escuela ya es convertida en universidad. Y un poquito más adelante, esa universidad se empieza a construir este edificio lindísimo que vemos aquí. Y lamentablemente los liberales van a cerrar esta universidad y más adelante la van a demoler. Y entonces los costarricenses vamos a quedar, digamos, privados de tener esa universidad antigua, histórica, que ha atravesado, digamos, muchos periodos. En fin, parte de lo que es la cultura costarricense de querer borrar parte de su herencia. Bueno, y a todo eso, ¿quién le da, o sea, por qué se nombra Santo Tomás de Aquino, la primera universidad de Costa Rica? Veamos brevemente quién es Santo Tomás de Aquino. Es un fraile benedictino
que nació en la Edad Media. Eh, Santo Tomás de Aquino bueno, nace en Rocaseca, que es Italia, y eventualmente él va a estudiar en la Universidad de París. Cuando llega a la Universidad de París, habían algunos de sus mentores estaban rescatando la figura de Aristóteles. Este, Esto es como complicado, ¿verdad? Porque Aristóteles obviamente es un pagano, entonces había como que cristianizar las ideas de Aristóteles. Y eso es parte de lo que va a hacer Santo Tomás de Aquino, es adaptar esas ideas de Aristóteles para que puedan ser aceptadas en un contexto cristiano. Eh, Él no es el primero en hacer esto, digamos, ya habían algunas personas que venían rescatando la cultura griega, como San Agustín, ¿verdad? Que plantea ideas de Platón, sí, pero Santo Tomás es recordado como el que hace como el mejor argumento para aceptar a Aristóteles y adapta lo que es el método científico de Aristóteles, que básicamente se basa en la observación, ¿verdad? En sacar conclusiones a través de la observación. Santo Tomás de Aquino va a plantear esta idea de que el conocimiento es algo que nos acerca a Dios. Entonces, bueno, él también va a plantear muchas vías para comprobar la existencia de Dios, pero lo interesante de esto es que sus posturas, aunque son filosóficas, pasan a ser como, de cierta forma, pasan a ser, digamos, física científica, así como que un objeto no se puede mover si no hay otra fuerza que lo mueve. Muchas de estas cosas, ¿verdad? Las empieza a implementar Santo Tomás de Aquino. Bueno, para que se vean una idea, la Universidad de París, lo que se enseñaba en la Universidad de París, eh, se enseña lo que es el trivium y el quadrivium. El trivium es gramática, dialéctica y retórica, y el quadrivium era astronomía, música, geometría y aritmética. Cuando un monasterio, ¿verdad? En los monasterios, pongo esta imagen porque en los monasterios están los frailes y presbíteros leyendo libros y copiándolos y volviéndolos a escribir. eh, Básicamente es donde se acumula el conocimiento en los monasterios. Y cuando un monasterio podía enseñar todas estas cosas, era cuando se convertía en, en universidad. Pero bueno, en el contexto católico, perdón, en el contexto hispánico, para nosotros es muy importante la Universidad de Salamanca. Eh, Esta estatua que vemos en el centro es Francisco de Vitoria. Eh, Él va a venir y eh, él va a hacer una gran investigación y unas grandes posturas humanitarias para la época. Y yo no sé, bueno, si ustedes han sido siempre que creen en la leyenda negra o han sido influenciados por eso, quizás no sepan que la reina Isabel la Católica, digamos, prohíbe la esclavitud de los indígenas. Siempre se permitía la esclavitud cuando eran, digamos, personas caídas en una rebelión o una guerra. Entonces eso dio paso a ciertos abusos. Entonces, más adelante, el emperador Carlos I y V va a prohibir del todo la esclavitud. Obviamente esto va a seguir pasando, va a seguir pasando la esclavitud de los indígenas, pero va a ser ilegal. Entonces, por ejemplo, el hermano de Francisco Pizarro, Gonzalo Pizarro, insistió en esclavizar a los indígenas, pero por eso fue sentenciado y le cortaron la cabeza. Muchos españoles se aprovecharon, por ejemplo, cuando llegan a Perú, ven que el pueblo inca tiene que servirle al emperador, tiene que hacer un servicio obligatorio en las minas. Entonces, pues mucho español bandido se aprovecha de esta situación, eh, ya que el indígena tiene un sistema de esclavitud, pues se montan sobre eso. Sin embargo, desde España, desde la corona,
se está tratando de evitar esto, pero no hay un control, ¿verdad? Estamos hablando de una época donde un barco toma un montón de tiempo en ir de un continente a otro. Este, perdón, bueno, un barco toma mucho tiempo de ir de un lugar a otro y eso complica aplicar estas leyes, pero ustedes pueden buscar, digamos, las nuevas leyes de Carlos I y V. Vean ustedes la cantidad de universidades que van a ser fundadas por los españoles en América. Eh, bueno, en Costa Rica tal vez podemos pensar así, como es que aquí no fundaron universidad. Eh, el tema es que Costa Rica tenía una población muy pequeñita, entonces la idea era que la gente fuera a Guatemala y muchos lo hicieron. Más adelante también se construye una que no se muestra aquí en el mapa, que es la Universidad de Nicaragua. Y vean ustedes, por ejemplo, la diferencia entre España e Inglaterra, porque para esta época Inglaterra solo una universidad había fundado. Em, bueno, esta es una de las universidades, esta es la Universidad de San Carlos, la de Guatemala, que para el costarricense tiene cierta importancia. Muchas figuras de aquella época van a ir a la Universidad de San Carlos. Uno de ellos era un muchacho de Cartago que quedó huérfano y se convirtió en fraile, que es este señor, Fray José Antonio de Liendo y Goicoechea. Este señor se va a ir, bueno, este fraile va a ser educado en un monasterio en Guatemala y cuando sus compañeros y sus mentores se van a dar cuenta de lo inteligente que es, lo van a nombrar ahí profesor y después va a ser rector de la Universidad de San Carlos, va a ser una de las figuras más influyentes de la universidad, incluso va a tener como alumnos algunos de los posteriormente independentistas de Centroamérica. Y él, para que se haga una idea, él está especializado en lo que es la física natural, que es la ciencia. Él va a estudiar plantas y cómo sacar medicina a partir de las plantas, para que vean ustedes de cómo nos han metido esa idea de que la ciencia y la religión no son, ¿verdad? Nos dicen que no son, que no se pueden combinar y todo esto, ¿verdad? Pero cuando nos ponemos a investigar un poquito más, vemos que, pues bueno, ¿de dónde surge la ciencia? De las universidades. ¿Y dónde surgen las universidades? De monasterios. Este, y bueno, como tenemos a esos frailes acumulando conocimiento y todas estas cosas, ellos van, ¿verdad? Hay como esta idea de cómo representamos esto en un ambiente público, cómo lo representamos, y pues eso se representa a través del arte y la arquitectura. Eh, Vean ustedes nada más qué belleza esta Catedral de Santiago de Compostela en España, eh, construida en la Edad Media. Este, Santiago de Compostela, ¿verdad? Es como una de las figuras fundadoras para los españoles y también va a ser importante para los costarricenses. Porque la iglesia de Cartago va a ser para Santiago de Compostela. El tema es que cuando esta iglesia, ¿verdad? Llega a un punto donde cuando se quiere volver a construir, pasan una cierta de temblores y eso nos va a dejar con lo que son las ruinas de Cartago de Santiago. Eh, bueno, en esa edad, en eso, ¿verdad? En la Edad Media el arte se va a ir mejorando. Existe esta idea falsa de que el Renacimiento, perdón, es que hay una moto aquí, disculpas. Bueno, tenemos esa idea falsa de que cuando nos dicen el Renacimiento, nos dicen que en el Renacimiento surge el arte porque se rescató en Italia en 1500, se rescató la cultura griega. Vemos que eso es mentira, que la cultura griega ya se ha rescatado de hace antes e incluso el arte ya venía mejorando muchísimo a través de la Edad Media. Y el arte, tenemos que entender que el arte en esta época básicamente existe para representar la divinidad. eh, Existe para representar la divinidad, ya sea, digamos, a Cristo, a Dios, a los ángeles, incluso reyes.
que se manifiesta, o sea, la divinidad también se puede manifestar a través de reyes o caballeros, pero básicamente esa es la razón de existir del arte en esta época. Y esto, bueno, ¿verdad? Estas son obras que sencillamente muestran lo que es el conocimiento en la matemática, lo que es lo que es la belleza, la búsqueda de la belleza, todas estas cosas. Y bueno, esta herencia la vamos a ver también reflejada en Costa Rica. Esto es el templo de Orosi. Este, a mí me encanta este templo. Ojalá que el que esté viendo esto pueda ir alguna vez al templo de Orosi. Este, aquí también pues vamos a heredar esa cuestión de que el arte básicamente existe para para representar la divinidad, ¿verdad? Esa es la razón de existir del arte. Esta es una obra que está también ahí en la iglesia de Orosi, que es del siglo XVIII, elaborado por guatemaltecos. Pues tenemos que tener muy claro, ¿verdad?, que en aquella época básicamente somos como parte de Guatemala. Bueno, aquí está la iglesia de Orosi. Esto es ¿verdad? Esto es un diseño específicamente, porque hay varios diseños de iglesias. Este es el estilo español. Em, esta iglesia sí es construida en el periodo virreinal, pero tenemos que tener claro que esa herencia va a seguir presente aún después de la independencia. Por ejemplo, cuando vemos el templo de Nicoya, perdón, el templo de Liberia y también el de Nicoya, ¿verdad? Los dos son construidos después de la independencia, pero hay un tema, ¿verdad?, que es un poquillo controversial y que toca algunos nervios, y es que la independencia no cambia mucho la vida del costarricense. O sea, para un campesino, eh, la independencia no cambia mucho, no cambió nada la vida del campesino. Incluso Costa Rica antes de la independencia estaba como bajo influencia de Guatemala. Después de la independencia vamos a ser parte de la Federación Centroamericana. O sea, seguimos como en el mismo plan. La iglesia va a seguir siendo, ¿verdad?, con el obispo en Nicaragua. Y básicamente también la moneda, ¿verdad? Pasamos del real español al real centroamericano. La vida básicamente sigue igual, nada más que ahora las leyes se hacen en, en Guatemala en vez de hacerse en España. Eh, este, y muchas de estas cosas van a cambiar cuando, ¿verdad? Bueno, hay gente que dice que la verdadera independencia, yo soy medio partidario de esto, que la verdadera independencia es la lucha contra los filibusteros. Pero digamos, después de esa lucha contra los filibusteros, va a venir ya ¿verdad? La revuelta de Tomás Guardia, y sus sucesores van a instaurar este nuevo orden liberal. Ese liberalismo, eh, vemos que no le interesa mucho el desarrollo de Guanacaste. Digamos, ellos no van a construir ferrocarriles en Guanacaste, no van a construir, digamos, como grandes edificios como así se construyen en el Valle Central, tipo el Teatro Nacional y los diferentes edificios de correos y todo eso. Eso no se va a construir en Guanacaste. Y entonces es muy curioso porque Guanacaste queda con estas herencias, perdón, queda como con toda esta cuestión novohispana, queda muy intacto. Incluso lo podemos ver en fotografías de la década de los 40, donde ver estas fotos de Guanacaste es como ver el siglo XIX. Y curiosamente, ese pueblo que conservó todo eso va a ser el que después va a retroalimentar al resto del país, porque el resto del país, bueno, el Valle Central lo que estaba haciendo era imitar Inglaterra y imitar Francia, y al estarse imitando Francia e Inglaterra, pues básicamente el Valle Central eliminó toda esa herencia indígena española, ¿verdad? Ese mestizaje. Y con eso voy a concluir la presentación, doña María Lourdes.
porque ya casi entro el trabajo. Vamos a ver, entonces quito aquí. Ajá. Bueno, ¿qué te comento? Bastante conocimiento, muy en breves minutos nos diste, en una hora nos diste un recorrido, ¿verdad? Por todo lo que aconteció desde que, ¿verdad? Para acá. Es reconocido, todo eso ha sido reconocido por mi persona, ¿verdad? Como, pues sí, somos lo que somos en estos momentos, porque llegaron los españoles y nos influenciaron con mucha cultura y muchas cosas, ¿verdad? Incluso el canibalismo, como decís vos, importantísimo, ¿verdad? Aunque aquí todavía, bueno, por allá en España todavía se dan lo de los toros, ¿verdad? Que persiguen a la gente la gente que con los toreros y eso. Y aquí, las montas, que sea como sea también, o los toros ticos, que también más de uno queda incrustado ahí. Sí, esa es una herencia, ¿verdad? Completamente española y de hecho hay unos registros hay una fiesta en 1812 donde se habla ya de la corrida de los toros. A mucha gente no le gusta, ¿verdad? Mucha gente lo ve, pero bueno, y es algo que en los pueblos sí es como muy importante, Sí. sobre todo que es como para el que trabaja con ganados, ¿verdad? Es como una Ah, muestra sí, claro. de sus... Aquí es sagrado eso, ¿verdad? Eso es parte. Exactamente, sí, y tenemos que entender que es algo que No, son más es un de... orgullo para ellos, todo lo que tiene que ver el desfile aquí que se hace, ¿verdad? Aquí se hacen los desfiles estos donde hay un encuentro entre el ganado y los habaneros, ¿verdad? Todo eso. Y es bastante, o sea, es demasiado la fiesta, digamos, que viven las personas con eso. Sí, sí, sí. Pero representa, de ahí sí, representa una de las principales, una de las principales, o la principal identidad, digamos, aquí, ¿verdad? Porque es que lo único, digamos, en el rescate, digamos, el rescate de los pueblos originarios, que bueno, conforme se van haciendo excavaciones y se van encontrando, gracias a eso conocemos el arte, pero que es difícil, ¿verdad? Es difícil que nosotros, antes de que llegaran, bueno, después de que cuando estábamos aquí, que no fuimos los primeros en tener luz y los primeros en declararle la guerra a Alemania, pero sin embargo, todo nos llegaba tarde a nosotros. Esa era una salvada para Costa Rica, que todo nos llegaba tarde. Entonces, siempre por eso los campesinos, todos durmiendo sin luz a las 7 de la noche y todo, ¿verdad? Ya luego se vino todo la edición del oligarca y todo eso, pero no me voy a extender en mis pensamientos y mis comentarios porque tienes que trabajar. Entonces, Sí, sí. lo que me queda es agradecerte mucho por haber atendido el llamado y muy bonita la charla, mucho Okay. nos hiciste, yo como estuve en Cartago tanto tiempo, pues me identifiqué con todo lo que hablaste ahí, ¿verdad? Okay. Y conocí Oroz y todos esos lugares y el arte ahí adentro. Fui a ver precisamente los altares y todo eso que me gusta. Y la herencia afrocolonial también, afrodescendiente, que también la mencionaste. Entonces, bueno, hasta la próxima, ¿verdad? Y invitamos a las personas para que se metan a la página Lucius Alexandros para que puedan ver toda la historia como la narra él en cortos y también en ilustraciones. Y Bueno, bueno, muchísimas gracias, muy gracias a agradecido, ustedes. directora, por esta oportunidad y ahí estamos para cuando nos llame, ahí estamos. Sí, es posible que si vienes por aquí puedas Sí, pasar aquí en ajá, vivo me para parecería. hacer algo bien bonito. Bueno, muchísimas gracias y a ustedes también por habernos escuchado este rato y para las personas que más adelante se van a conectar también. Bueno, gracias y que tengan un buen día. Hasta luego.